Hoy cuando te da catarro vas a la farmacia. Compras el antigripal de 80 pesos, el descongestionante nasal de 60, las pastillas para la garganta de 45, el jarabe para la tos de 90 y el multivitamínico de 120. 400 pesos después sigues con la nariz tapada, el cuerpo cortado y 3 días en cama esperando que algo de lo que compraste funcione de verdad. Pero recuerda cómo manejaba el catarro tu abuela. No iba a la farmacia y no llamaba al médico. Se paraba en su cocina, abría la alacena y en 10 minutos tenía en la mano el remedio que su madre le enseñó, que su abuela le enseñó a su madre y que venía funcionando las familias mexicanas desde antes de que existiera la primera farmacia de cadena. Y en 2 días estaba bien. Te han engañado haciéndote creer que necesitas un laboratorio farmacéutico para curarte de algo que la naturaleza lleva millones de años combatiendo por sí sola. Quédate porque hoy en la época de oro vamos a destapar los 15 remedios de la alacena que las mujeres mexicanas de los años 50 usaban para acabar con el catarro, la tos, la fiebre y el malestar general sin gastar un solo centavo en farmacia. Secreto 15. El té de limón con miel y canela. Este era el primer movimiento de tu abuela cada vez que alguien en la casa amanecía con la garganta rasposa y la nariz escurriendo. Antes de que el enfermo abriera completamente los ojos, ya había una ollita en la estufa. Agua hirviendo con una raja de canela durante 5 minutos. Luego fuera del fuego el jugo de un limón entero exprimido directamente en la taza y una cucharada generosa de miel de abeja pura revuelta hasta disolverse completamente. Se tomaba caliente, casi quemando, envuelto en una cobija. Ese té sencillo hacía 4 cosas al mismo tiempo que ningún antigripal de farmacia puede hacer en combinación. El vapor del agua caliente destaponaba las fosas nasales inmediatamente. El ácido cítrico del limón era vitamina C pura que fortalecía el sistema inmune de forma directa. La miel recubría la garganta irritada con una capa antibiótica natural que reducía la inflamación y mataba las bacterias secundarias. La canela bajaba la inflamación sistémica y daba al cuerpo calor interno que activaba la respuesta inmune. La industria farmacéutica te vende esos 4 efectos en 4 productos distintos con 4 precios distintos. Tu abuela los combinaba en una taza que costaba lo que costaba un limón y una cucharada de miel. La Universidad de Oxford publicó en 2021 un estudio que demostró que la miel es más efectiva que los antibióticos para tratar la tos y el dolor de garganta del catarro común. Tu abuela no necesitó ese estudio. Lo sabía desde los años 50. ¿Cómo hacerlo? Hierve una taza de agua con una raja de canela durante 5 minutos. Retira del fuego y añade el jugo de un limón entero y una cucharada de miel pura. Tómalo caliente 3 veces al día desde el primer síntoma. No esperes a que el catarro se desarrolle completamente. En las primeras 12 horas te puede acortar la duración del catarro a la mitad. Secreto 14. El ajo crudo que mataba lo que nadie más podía matar. El ajo era el antibiótico de la alacena. La penicilina de la cocina mexicana. El recurso más poderoso que existía en esa pequeña despensa de 90 metros cuadrados y que hoy la ciencia moderna reconoce como uno de los antimicrobianos naturales más potentes que existen sobre la Tierra. Las abuelas lo usaban de varias maneras dependiendo del paciente y de la gravedad del catarro. Para los adultos la forma más directa era tragar un diente de ajo crudo entero con agua como si fuera una pastilla. Sin morderlo para que el sabor fuerte no quedara en la boca. Directamente tragado. El ajo llegaba al estómago entero. Se digería lentamente y liberaba su alicina, el compuesto activo del ajo, de forma sostenida durante horas directamente en el torrente sanguíneo. Para los niños que no podían tragar el ajo entero, lo rayaban finísimo y lo mezclaban con miel para disfrazar el sabor. Una cucharadita de esa mezcla 3 veces al día. Para los casos de congestión fuerte machacaban 3 dientes de ajo y los ponían en un trapo de manta limpio que se colocaba en el pecho o en la planta de los pies del enfermo durante la noche. Los aceites volátiles del ajo penetraban la piel y llegaban a las vías respiratorias desde afuera mientras el enfermo dormía. La alicina del ajo tiene propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas demostradas en estudios publicados en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Mata virus de influenza, bacterias estafilococos y hongos con una efectividad que sorprendió a los investigadores que pensaban que solo las plantas medicinales exóticas podían tener esos efectos. El ajo común de la cocina tiene esa capacidad. ¿Cómo hacerlo? Al primer síntoma de catarro, toma un diente de ajo crudo pelado y trágalo entero con un vaso de agua como si fuera una cápsula. Hazlo 2 veces al día durante 3 días. Si el sabor te molesta mucho, ráyalo fino y mézclalo con una cucharada de miel antes de tomarlo. El efecto es el mismo y el costo es de prácticamente 0. Secreto 13. El caldo de pollo con epazote y chile. Este no era un remedio.
Era el medicamento central de la recuperación del catarro en cada casa mexicana de los años 50. El tratamiento principal al que todos los demás remedios de esta lista servían de apoyo. Cuando alguien caía con catarro fuerte, la abuela sacrificaba o compraba un pollo entero. Lo ponía a hervir con cebolla, ajo, jitomate, chile de árbol, epazote fresco, cilantro y sal desde temprano en la mañana. Esa olla hervía a fuego muy bajo durante 3 horas completas. El caldo que resultaba no era agua con sabor a pollo. Era un líquido denso, dorado, con una concentración de proteínas, minerales y compuestos activos que ningún caldo de sobre puede replicar, porque el caldo de sobre es sal, glutamato y colorante. El caldo de pollo real hervido durante horas extrae la gelatina de los huesos, que es antiinflamatoria, el colágeno que repara las mucosas dañadas del tracto respiratorio y la carnosina, que según estudios de la Universidad de Nebraska reduce la inflamación de las vías respiratorias superiores de manera directa y medible. El epazote añadía sus aceites esenciales antisépticos que llegaban directo a los bronquios con el vapor del caldo caliente. El chile de árbol en el caldo hacía sudar al enfermo, mecanismo natural del cuerpo para bajar la temperatura y eliminar toxinas a través de la piel. El enfermo tomaba ese caldo 3 veces al día. Solo caldo. Sin arroz, sin fideos, sin nada sólido las primeras 24 horas. Solo el líquido caliente y concentrado que daba al cuerpo todo lo que necesitaba para pelear. ¿Cómo hacerlo hoy? Cuando alguien en tu casa caiga con catarro fuerte, haz caldo de pollo real con huesos y piezas enteras, no con consomé en sobre. Añade epazote fresco si puedes conseguirlo, si no usa cilantro. Hierve 3 horas a fuego bajo. Dale el caldo caliente 3 veces al día durante las primeras 48 horas. La recuperación va a ser notablemente más rápida que con cualquier medicamento de farmacia para el catarro. Secreto 12. El vapor de eucalipto para destapar todo. Hay una imagen que quienes crecieron en casas mexicanas tradicionales llevan grabada para toda la vida. El enfermo sentado en una silla con la cabeza inclinada sobre una olla humeante y una toalla grande cubriéndole completamente la cabeza y la olla al mismo tiempo, formando una especie de tienda de vapor. Contando los minutos. Respirando ese vapor con los ojos cerrados. La abuela ponía a hervir agua en la olla más grande que tenía. Cuando el agua estaba en pleno hervor, le echaba un puñado de hojas de eucalipto frescas o secas, unas gotas de aceite de eucalipto si tenía, y a veces unas ramitas de menta y romero del patio. Retiraba la olla del fuego, la ponía sobre la mesa, sentaba al enfermo frente a ella y le ponía la toalla encima. 5 minutos de respirar ese vapor a pleno pulmón destapaban lo que ningún descongestionante nasal de farmacia podía destapar de forma tan completa e inmediata. El cineol del eucalipto, su compuesto activo principal, es un broncodilatador natural que relaja los bronquios y disuelve el moco acumulado en las vías respiratorias. El vapor caliente hidrataba las mucosas resequidas y reducía la inflamación de la garganta. Después de la sesión de vapor, el enfermo se ponía derecho, tosía, sonaba la nariz y en ese momento salía todo lo que tenía acumulado en los senos paranasales. Era el equivalente natural de una nebulización médica, pero con ingredientes que costaban prácticamente nada. La ciencia moderna usa el cineol del eucalipto en medicamentos para el asma y la bronquitis crónica porque sus efectos broncodilatadores son comparables a medicamentos farmacéuticos sin los efectos secundarios de estos. Tu abuela lo usaba para el catarro simple con lo que cortaba en el patio. ¿Cómo hacerlo? Hierve 1 litro de agua. Añade 10 hojas de eucalipto fresco o una cucharada de hojas secas. Retira del fuego y siéntate frente a la olla con una toalla cubriéndote la cabeza y la olla. Respira profundo por la nariz durante 5 minutos. Hazlo 2 veces al día. Es el descongestionante más efectivo que existe y cuesta 0 pesos adicionales si ya tienes agua en tu casa. Secreto 11. El jengibre con piloncillo para la fiebre. El jengibre era uno de los ingredientes más respetados de la alacena mexicana de antes. No el jengibre en polvo industrializado que viene en un frasco de especias. El jengibre fresco de raíz rugosa y perfume fuerte que se compraba en el mercado por unos cuantos pesos y que las mujeres guardaban en un rincón seco de la alacena donde se conservaba semanas. Cuando el catarro venía acompañado de fiebre y de ese malestar general de cuerpo cortado que hace que hasta las sábanas duelan, la abuela preparaba el té de jengibre con piloncillo. 3 rodajas gruesas de jengibre fresco pelado hervidas en 2 tazas de agua durante 10 minutos. Luego un trozo de piloncillo rallado disuelto en ese líquido caliente. A veces con limón. A veces con un poco de miel encima. Siempre caliente y siempre tomado envuelto en cobijas para sudar. El gingerol y el sogaol del jengibre son antiinflamatorios y antipiréticos naturales, es decir que reducen la fiebre,
con una potencia que investigadores del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos han comparado con el ibuprofeno en casos de inflamación moderada. Sin dañar el estómago. Sin afectar el hígado. Sin los efectos secundarios que los antiinflamatorios de farmacia tienen con el uso repetido. El jengibre además estimula la circulación periférica, lo que hace que el calor del cuerpo se distribuya de manera más uniforme y se active el mecanismo natural de sudoración, que es como el cuerpo elimina la fiebre por sí mismo cuando se le da la oportunidad. El piloncillo no era solo para el sabor. Es la forma más natural del azúcar de caña, con todos sus minerales intactos, y aporta glucosa que el cuerpo enfermo necesita como combustible para la respuesta inmune sin el impacto metabólico del azúcar blanca refinada. ¿Cómo hacerlo? Pela y corta 3 rodajas gruesas de jengibre fresco. Hiérvelas en 2 tazas de agua durante 10 minutos. Disuelve un trozo pequeño de piloncillo en el té resultante. Añade jugo de limón y una cucharada de miel. Tómalo muy caliente, envuelto en cobijas, antes de dormir. En la mañana la fiebre habrá bajado y el sudor de la noche habrá hecho su trabajo. Secreto 10. El chile de árbol en el caldo para sudar la fiebre. Hay un principio de la medicina tradicional mexicana que la ciencia moderna tardó décadas en validar, pero que cualquier abuela de los años 50 podría haberte explicado en 30 segundos. El sudor cura. Cuando el cuerpo tiene fiebre, el sudor es el mecanismo natural de enfriamiento y de eliminación de toxinas que el sistema inmune activa deliberadamente. Bloquear ese sudor con medicamentos para bajar la fiebre artificialmente interrumpe ese proceso. Facilitarlo con calor y con ingredientes que estimulan la circulación periférica acelera la recuperación. El chile de árbol en el caldo caliente hacía exactamente eso. La capsaicina del chile, el compuesto que causa la sensación de picor, activa los receptores térmicos de la piel y del tracto digestivo, haciéndole creer al cuerpo que la temperatura exterior aumentó. El cuerpo responde activando la sudoración para compensar. Y con ese sudor salen las toxinas, baja la fiebre real y el sistema inmune puede trabajar con más eficiencia. La abuela no sabía que se llamaba capsaicina. Sabía que cuando el enfermo tomaba el caldo con chile y empezaba a sudar era buena señal. Era señal de que el cuerpo estaba trabajando. Además, la capsaicina tiene efectos antivirales documentados en estudios recientes. Interfiere con la replicación de varios tipos de virus respiratorios, reduciendo la carga viral en el tracto respiratorio superior. Secreto 9. La miel con cebolla para la tos. De todos los remedios de esta lista, este era el que más resistencia generaba en los niños y el que más rápido los convencía cuando lo probaban por primera vez. Porque tenía ese olor extraño que mezcla dulce y picante que la nariz no sabe cómo clasificar, pero que la garganta agradece de inmediato. La abuela pelaba una cebolla grande y la cortaba en rodajas. En un frasco de vidrio alternaba capas de cebolla con capas generosas de miel de abeja pura. Cerraba el frasco y lo dejaba reposar 4 horas. En ese tiempo la miel extraía por osmosis los jugos de la cebolla, formando un jarabe espeso y dorado con un sabor más suave que el de la cebolla cruda. Una cucharada de ese jarabe cada 3 o 4 horas para los adultos. Media cucharada para los niños. Sin mezclar con nada. Solo el jarabe solo y directo. La quercetina de la cebolla es uno de los antihistamínicos naturales más potentes que existen. Reduce la inflamación de las mucosas, seca la secreción nasal excesiva y calma la irritación que produce la tos. La miel recubre la garganta irritada con sus compuestos antimicrobianos. Juntos crean un jarabe para la tos que ningún laboratorio ha podido superar en efectividad para el catarro común. La industria farmacéutica vende jarabes para la tos con destrometorfano y otros supresores de tos que inhiben el reflejo de toser sin eliminar el moco que lo causa. La tos es un mecanismo de limpieza. Suprimirla no cura. El jarabe de miel con cebolla no suprime la tos. Elimina la irritación que la causa. Secreto 8. El alcohol alcanforado para el cuerpo cortado. Ese olor tan específico que mezcla alcohol con alcanfor y que quien lo reconoce para siempre, era parte de la farmacia doméstica de toda familia mexicana de los años 50. El alcohol alcanforado era el bálsamo universal para el malestar del catarro. Cuando el enfermo tenía ese dolor de cuerpo cortado donde hasta la ropa lastima y los huesos duelen sin razón aparente, la abuela calentaba un poco de alcohol alcanforado en sus manos frotándolas para tibiar el líquido y masajeaba al enfermo. Espalda, pecho, nuca, plantas de los pies. Con movimientos largos y firmes hacia el corazón. El alcanfor penetra la piel rápidamente y actúa como analgésico tópico local, reduciendo la sensación de dolor en los músculos y articulaciones. El calor de las manos y del masaje aumentaba la circulación en las zonas masajeadas, llevando más células inmunes a esos tejidos.
El aroma del alcanfor al respirarse directamente durante el masaje tenía además un efecto broncodilatador suave que ayudaba a respirar mejor. Ese masaje de 10 minutos con alcohol alcanforado hacía sentir al enfermo mejor en un tiempo que ninguna pastilla para el dolor muscular puede igualar porque actuaba localmente en lugar de sistémicamente. Después del masaje se abrigaba al enfermo completamente y se le ponía a dormir. El calor atrapado por las cobijas potenciaba el efecto del alcanfor y el enfermo sudaba suavemente durante las horas de sueño eliminando toxinas. Secreto 7. El té de gordolobo para la tos con flemas. El gordolobo era una de las plantas medicinales más respetadas de la herbolaria mexicana y la que más específicamente se usaba para los catarros con tos profunda y con flemas que no salían fácilmente. Las abuelas lo compraban seco en el mercado de hierbas o lo recogían del campo cuando vivían en zonas rurales. En la Ciudad de México se conseguía fácilmente en los mercados de Jamaica o de Sonora por unos cuantos pesos. Un puñito de gordolobo seco hervido en 2 tazas de agua durante 10 minutos. Colado y tomado caliente con miel 3 veces al día. Sin azúcar blanca. Solo miel si se quería endulzar. La verbascosida y la mucilago del gordolobo son expectorantes naturales, es decir que ayudan al cuerpo a expulsar el moco de los bronquios de manera eficiente sin irritar las mucosas. La diferencia entre toser sin resultado durante horas y toser productivamente, eliminando las flemas que bloquean la respiración, es exactamente lo que hace el gordolobo. La medicina tradicional mexicana usaba el gordolobo para catarros, bronquitis y tosferina desde antes de la época colonial. La fitoterapia moderna ha confirmado que sus principios activos tienen efectos expectorantes y antiinflamatorios comparables a medicamentos de farmacia sin sus efectos secundarios. Un puñito de gordolobo seco en el mercado cuesta 3 pesos y da para una semana de tratamiento. El jarabe expectorante de farmacia cuesta 90 pesos y tiene efectos secundarios que incluyen somnolencia y náuseas. Secreto 6. El limón con chile y sal para la garganta. Este era el remedio más inmediato, más dramático en su efecto y más recordado por todos los que lo vivieron de niños. El que más resistencia generaba antes de tomarlo y el que más convencía después. Un limón partido por la mitad. En el centro del limón abierto la abuela ponía una pizca generosa de sal de grano y chile piquín molido. Luego lo apretaba levemente para que los jugos del limón se mezclaran con la sal y el chile en el centro. Y le daba eso al enfermo de garganta para que lo chupara directamente. Todo el jugo, el chile, la sal y el limón juntos de un solo golpe. El efecto era inmediato y violento en el buen sentido. El ácido cítrico del limón atacaba directamente las bacterias de la garganta irritada. La sal generaba un ambiente hipertónico que las bacterias no podían tolerar. Y la capsaicina del chile estimulaba la circulación local en la garganta aumentando el flujo de sangre y con la llegada de células inmunes a esa zona exacta. El resultado era que la garganta que ardía y raspaba antes del limón ardía más durante 30 segundos, pero luego de esos 30 segundos el alivio era real y duraba horas. Es exactamente el principio que usan los gárgaras de agua salada que los médicos siguen recomendando hoy como primer paso para la garganta irritada. Solo que tu abuela le añadía el limón y el chile que potenciaban el efecto de la sal exponencialmente. Secreto 5. El agua de Jamaica bien cargada para el sistema inmune. En la casa de tu abuela, cuando alguien caía malo, la jarra de agua de Jamaica en la mesa no era decorativa. Era parte del tratamiento. El agua de Jamaica que se preparaba para el enfermo no era el agua de Jamaica de diario, hecha a temperatura media con poca flor. Era una preparación cargada. El doble de flor de Jamaica hervida durante 15 minutos en lugar de los 5 habituales. Enfriada y servida sin azúcar o con muy poco piloncillo. Roja oscura, casi vino, con un sabor ácido intenso. La flor de Jamaica contiene antocianinas en concentraciones extraordinariamente altas, los mismos pigmentos que dan color a los arándanos y que la nutrición moderna reconoce como algunos de los antioxidantes más poderosos que existen en la naturaleza. Esas antocianinas tienen efectos antivirales documentados y reducen la inflamación sistémica, que es lo que produce el malestar general del catarro. Además, el hibisco, que es el nombre científico de la flor de Jamaica, tiene propiedades antipiréticas naturales que ayudan a reducir la fiebre leve de forma gradual y sin el efecto rebote que tienen los medicamentos para la fiebre. Un estudio del Journal of Ethnoparmacology publicado en 2016 demostró que el extracto de hibisco reduce la carga viral en infecciones respiratorias superiores de manera estadísticamente significativa. Tu abuela no leyó ese estudio. Pero su agua de Jamaica cargada hacía exactamente eso. Secreto 4. El buen reposo sin negociación. Este es el secreto que más se ignora hoy y que más se respetaba antes.
Y es el único de esta lista que no requiere ningún ingrediente de la alacena porque su ingrediente principal es el tiempo y la firmeza. En la casa de tu abuela, cuando alguien caía con catarro se iba a la cama. Punto. No había negociación. No había trabajar desde casa con catarro. No había llevar a los niños a la escuela con fiebre porque no había quien los cuidara. No había aguantar el catarro de pie porque había cosas que hacer. El enfermo iba a la cama, se abrigaba bien y dormía. Dormía tanto como el cuerpo pedía que durmiera. Horas largas de sueño profundo sin interrupciones, sin pantallas, sin el estrés de responder mensajes desde la cama. Durante el sueño profundo, el sistema inmune trabaja al máximo de su capacidad. Las células asesinas naturales que destruyen los virus infectados se multiplican. Las citocinas antiinflamatorias se secretan en mayor cantidad. La temperatura corporal que el cuerpo sube deliberadamente como mecanismo antiviral se mantiene estable. Todo el proceso de combate al catarro que el cuerpo tiene diseñado desde millones de años de evolución funciona mejor cuando el cuerpo está quieto y dormido. Las abuelas sabían esto sin haberlo leído en ninguna revista científica. Sabían que el catarro que se cuida en cama 2 días desaparece. Y el catarro que se aguanta de pie 3 días se convierte en bronquitis. Hoy queremos remedios que nos dejen seguir de pie. Queremos el descongestionante que nos permita trabajar con catarro. Queremos el antigripal de acción rápida que nos saque el malestar en 2 horas para poder volver a la oficina. Y esa resistencia al reposo es exactamente porque los catarros duran hoy 7 días en lugar de los 2 o 3 que duraban cuando se respetaba el descanso. Secreto 3. El orégano en vapor para los bronquios. El orégano que estaba en el frasco de especias de la alacena de tu abuela no era solo para la pizza o el caldo. Era uno de los antifúngicos y antibacterianos más potentes que existían en esa pequeña despensa y su uso medicinal era tan natural y tan cotidiano como su uso culinario. Cuando el catarro bajaba al pecho y empezaba esa tos seca y profunda que viene de los bronquios y no de la garganta, la abuela preparaba el vapor de orégano. Hervía agua con un puñado generoso de orégano seco durante 5 minutos. Retiraba la olla del fuego. El enfermo se inclinaba sobre ella con la toalla en la cabeza y respiraba ese vapor profundamente durante 5 minutos alternando entre inhalar por la nariz y por la boca. El carbacrol y el timol del orégano son 2 de los compuestos naturales con mayor actividad antimicrobiana documentada en la literatura científica. Son los mismos compuestos activos del tomillo y tienen efectos sobre bacterias resistentes a antibióticos que han sorprendido a los investigadores modernos. En forma de vapor llegan directamente a los bronquios sin pasar por el sistema digestivo, con una concentración local que ningún medicamento oral puede igualar. El olor intenso y cálido del vapor de orégano es inconfundible y está grabado en la memoria de quienes lo vivieron de niños. Ese olor significaba que el catarro estaba siendo combatido de verdad. ¿Cómo hacerlo? Hierve 1 litro de agua con 2 cucharadas de orégano seco durante 5 minutos. Retira del fuego y coloca la olla sobre una superficie estable. Inclínate sobre ella con una toalla cubriendo tu cabeza y la olla. Respira profundamente durante 5 a 7 minutos. Hazlo 2 veces al día cuando el catarro esté en el pecho. La sensación de alivio en los bronquios comienza durante la misma sesión. Secreto 2. La alimentación liviana que dejaba al cuerpo trabajar. Este era el principio que más diferenciaba la manera de atender el catarro de antes con la de hoy. Y es el más contraintuitivo para la mentalidad moderna que cree que hay que comer bien para recuperarse. Cuando alguien caía con catarro, las abuelas no le preparaban un festín de comida para que recuperara fuerzas. Le daban lo menos posible durante las primeras 48 horas. Solo caldo. Solo té. Solo agua de Jamaica. Solo jugos de frutas naturales. Nada sólido que requiriera digestión. ¿Por qué? Porque digerir comida sólida requiere una cantidad enorme de energía metabólica. El sistema digestivo, cuando trabaja activamente, demanda recursos que el sistema inmune necesita. Cuando el cuerpo tiene que elegir entre digerir un guisado de carne y combatir un virus, elige según la urgencia percibida. Y si la urgencia digestiva es alta, el sistema inmune recibe menos recursos. Las abuelas sabían instintivamente lo que la medicina moderna llama ayuno terapéutico o alimentación restrictiva durante la enfermedad aguda. Sabían que el cuerpo enfermo no necesita más combustible. Necesita espacio para trabajar sin interrupciones. El caldo de pollo del secreto 13 era suficiente. El té del secreto 15 era suficiente. El agua de Jamaica del secreto 5 era suficiente. En 2 días de ese régimen liviano, el cuerpo habría dedicado todos sus recursos a combatir el catarro sin tener que compartirlos con el sistema digestivo. ¿Cómo hacerlo?
Las primeras 48 horas de un catarro fuerte no insistas en comer sólido aunque tengas apetito. Toma caldo de pollo real, tés medicinales y agua de Jamaica a lo largo del día. Si el apetito regresa fuerte es señal de que el cuerpo ya terminó la fase aguda de combate y puedes volver a la alimentación normal gradualmente. Ese retorno del apetito es la señal más confiable de recuperación que existe. Secreto 1. El descanso de la medicina y la confianza en el cuerpo. Y llegamos al secreto número 1. El más difícil de practicar en el mundo moderno. El que más resistencia genera. Y el más poderoso de todos sin ninguna excepción. Las abuelas mexicanas de los años 50 tenían una relación con el catarro que hoy nos cuesta trabajo entender. No le tenían miedo. No lo vivían como una emergencia. Lo trataban como lo que es. Un proceso natural del sistema inmune haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. La fiebre no era una alarma. Era una señal de que el cuerpo estaba subiendo la temperatura para matar el virus. Se dejaba trabajar. Solo se intervenía si subía demasiado. La tos no era un problema. Era el mecanismo de limpieza de los bronquios. Se facilitaba con expectorantes naturales. No se suprimía. El malestar y el cansancio no eran síntomas que eliminar. Eran la señal del cuerpo de que necesitaba reposo. Se obedecía a esa señal. Las abuelas confiaban en que el cuerpo humano, que lleva millones de años evolucionando con los virus respiratorios, sabe cómo combatirlos. Los remedios de la alacena que hemos repasado hoy no reemplazaban al sistema inmune. Lo apoyaban. Le daban las condiciones ideales para hacer su trabajo más eficientemente. Hoy vivimos aterrorizados del catarro. Lo tratamos como si fuera una falla del cuerpo que hay que corregir con química de laboratorio en lugar de como un proceso natural que hay que facilitar con descanso y con los recursos que la naturaleza ya nos dio. El catarro de tu abuela duraba 2 días. El tuyo dura 7. No porque el catarro haya cambiado, sino porque la forma de atenderlo cambió completamente. En 1950 el sistema de salud pública mexicano era incipiente y el acceso al médico no era fácil ni barato para la mayoría de las familias de los barrios populares. Las mujeres mexicanas de esa época no usaban los remedios de la alacena porque fueran supersticiosas o ignorantes. Los usaban porque funcionaban y porque eran lo que tenían a la mano. Esa necesidad las hizo expertas. Generaciones de observación de que funcionaba y que no construyeron un conocimiento medicinal doméstico que la ciencia moderna ha tardado décadas en validar, pero que está validando uno por uno con estudios publicados en las revistas más respetadas del mundo. El ajo como antimicrobiano. La miel como antibiótico natural. El jengibre como antiinflamatorio. El eucalipto como broncodilatador. El gordolobo como expectorante. La jamaica como antiviral. Todos confirmados. Todos reales. Todos en la alacena de tu abuela desde siempre. En ese México, las mujeres no necesitaban ir a la farmacia para el catarro porque tenían algo más valioso que cualquier medicamento. Tenían conocimiento. Conocimiento que pasaba de madre a hija de forma tan natural como se pasaba la receta del mole o el secreto del arroz. Ese México ya no existe. Pero su sabiduría sigue viva. Y en la época de oro, la vamos a rescatar secreto por secreto semana a semana para que no se pierda para siempre. Si hoy aprendiste aunque sea un solo remedio que vas a guardar para la próxima vez, dale like a este vídeo para que más gente lo encuentre. Cada like le dice al algoritmo que esta sabiduría merece seguir circulando. Suscríbete a la época de oro y cuéntame en los comentarios cuál era el remedio que te daba tu abuela cuando caías malo de niño. Ese específico que todavía recuerdas y que quizás hasta ahora entiendes por qué funcionaba. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir rescatando la sabiduría de esa época en que vivir bien no costaba tanto. Un abrazo enorme y bienvenida a la época de oro.